ahora vamos a un ejemplo de optimización. Entonces, las reales razones para las cuales sirve esta cosa, en el caso de que al final del ejemplo esté un poco complejo todavía, no se asusten, porque los problemas de optimización, ¿cierto?, vienen para el examen 3. Falta mucho todavía. Generalmente vamos a tener un capítulo o una clase de solo optimización para retomar este tipo de problemas. Entonces, el ejemplo 5 tiene el contexto, es el bombeo de petróleo de una plataforma de perforación a una refinería. Entonces, el cuento es el siguiente. Una plataforma de perforación está a 12 millas de la costa y se debe conectar mediante un oleoducto a una refinería que está a 20 millas en línea recta desde el punto de la costa más cercano a la plataforma. Si instalar la tubería debajo del agua cuesta 500.000 por milla y en tierra cuesta 300.000 por milla, la pregunta es, ¿qué combinación de instalación subacuática y terrestre da la conexión más barata? Entonces queremos conectar esta cosa. Sabemos que conectar debajo del agua es más caro que por tierra. Por lo tanto, uno quiere buscar la forma que salga más barata la conexión. Entonces, ¿cómo lo pensaría uno intuitivamente? La primera solución, vamos a dar algunas soluciones distintas, ¿cierto? Y lo último vamos a emplear optimización. Entonces, la menor cantidad de tubería debajo del agua, ¿cierto? Uno pensaría, bueno, si es más barato hacerlo por vía terrestre, vamos a tratar de no pasar debajo del agua. Entonces tenemos la refinería, ¿cierto? Y tenemos acá la orilla, haciendo ahí el esquema. Como está en línea recta, ¿cierto? Esto parece sencillo. Entonces, la tubería subacuática es más cara, de manera que vamos a usar la menor cantidad posible. La instalación va en línea recta hasta la orilla, tenemos 12 millas, y después se usa tubería terrestre para las 20 millas que faltan. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos 12 millas debajo del agua, y lo siguiente en línea recta a la refinería. Va a ser el camino más trivial. Entonces multiplicamos simplemente, ¿cierto?, la cantidad de millas por el costo bajo el agua y luego la cantidad de millas por el costo terrestre y obtenemos ese presupuesto. Ya, entonces tenemos 12 millones, vamos a gastar 12 millones para hacer dicha conexión. Esa es nuestra solución A. Alguno diría, bueno, lo único que aprendí durante toda mi trayectoria escolar ha sido Pitágoras, entonces vamos a aplicarlo. Parece ser una buena idea. Normalmente sería el camino más corto, ¿cierto? Pero vamos a ver qué pasa con el precio. Entonces vamos a pensar que la tubería, si va toda debajo del agua, es la ruta más directa. Por lo tanto, tendría sentido que como el camino más corto, quizás podría optimizar el valor. Si vamos directo a la refinería por debajo del agua, aplicamos Pitágoras y el valor que nos da, ¿cierto?, que es raíz de 544, lo multiplicamos por el costo. Y eso nos da un valor aproximado de 11.661.900. Por lo tanto, efectivamente, a pesar de que es más caro pasar debajo del agua, como el camino es más corto, nos da una solución más barata que el plan A. La solución intermedia, ¿cierto?, sería pasar a través de ambos. La menor cantidad debajo del agua proporcional a alguna cantidad terrestre, tal que optimice el valor, es decir, que nos dé la unión más corta y más correspondiente. Entonces sabemos las distancias y vamos a otorgarles los valores X e Y a la cantidad, ¿cierto?, o a la distancia terrestre y acuática, respectivamente. Entonces vamos a introducir X como la tubería debajo del agua. Bueno, al revés a lo que dije yo. Entonces, sí, Y X respectivamente. X, la tubería debajo del agua, y la longitud de la tubería en la Tierra. El ángulo recto opuesto a la plataforma es la clave para expresar la relación entre ellos. Y de acuerdo al teorema de Pitágoras,
tenemos por distancia, ¿cierto? Es decir, para hallar aquí la relación de x. Entonces, x cuadrado, ¿cierto? Va a ser las 12 millas al cuadrado menos la diferencia, ¿cierto? Porque no sabemos cuánto mide esto, pero sabemos que el total mide 20 millas. Por lo tanto, si lo acá mide y, el pedacito de aquí abajo sería 20 menos y. Por lo tanto, vamos a obtener la razón de x respecto de y. Que despejando, tenemos que x corresponde a la raíz cuadrada de 144 más, paréntesis, 20 menos y, todo eso al cuadrado. Esto dije solo por Pitágoras, después aplicamos raíz cuadrada y listo. Solamente vamos a conservar la raíz positiva para este ejemplo. Ahora recordando aquí, ¿cierto? Si uno aplica raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, recordemos que si está raíz cuadrada y el cuadrado está dentro, nos da valor absoluto de x igual a esta cosa, ¿cierto? Aquí. ¿Y qué significa el valor absoluto de esa cosa ahí? Significa que las soluciones son más y menos. Tengo dos soluciones. Obviamente, como las distancias no pueden ser negativas, por eso uno se queda solo con el positivo. Ya, sabemos entonces que el costo de la tubería está determinado por la ecuación 500.000 por la cantidad de distancia acuática más 300.000 por la cantidad de distancia eh, terrestre, en millas, ¿cierto? Por cada milla. Entonces, para expresar el costo como una función de una sola variable, uno va a sustituir x usando la ecuación anterior, ¿cierto? Porque aquí tenemos x que depende de y. Por lo tanto, nos va a quedar todo expresado respecto de y. Entonces, el costo dependiente de y es la misma ecuación anterior, solamente que x uno lo reemplazó, ¿cierto? Y luego se conserva. Entonces, ahora todo depende simplemente de y. Entonces, ahora nuestro objetivo es encontrar el valor mínimo de esta función en el intervalo cerrado 0,20, ¿cierto? Porque recordemos que i en millas tiene un máximo valor de 20. Y luego, ¿cierto? Uno puede reemplazar para hallar x. Entonces, de acuerdo con la regla de la cadena, tenemos que derivar, ¿cierto? Aquí tenemos un producto y dentro de este, bueno, aquí una constante, pero aquí tenemos raíz de una función que depende de i también. Entonces aquí tenemos regla de la cadena, ¿cierto? ¿Cuál sería la compuesta entre lo que está aquí adentro y entre raíz? Entonces, si queremos derivar esta función que depende de i, sacamos la constante, ¿cierto? Que sería los 500.000 y derivamos la raíz. Entonces, recordemos que era 1, la derivada de la raíz era 1 sobre 2 la raíz, ¿cierto? Entonces tenemos 1, un medio, por en el denominador queda la misma raíz, y esto se multiplica por la derivada interna, ¿cierto? Que sería la derivada de lo que está dentro de la raíz. La derivada de 144 es 0, se va, y la derivada de lo de acá, ¿cómo se hace esto acá? Potencia, ¿cierto? Se deriva toda esta cosa, baja el 2, ¿cierto? Esto se mantiene, se le resta 1 al exponente, queda 1, y luego se deriva lo de adentro. La derivada de i, de menos i respecto de i es menos 1. Otra forma que uno puede derivarlo de acá adentro, entonces ojo con esta parte, estamos pensando solo en eso. La derivada de eso es lo que nos da acá. Ya, por si alguien se confundió ahí. Porque hay que volver a aplicar la regla de la cadena ahí, ¿cierto? Porque uno tiene la regla de la potencia con la regla de la cadena. Entonces, si alguien ahí le hace ruido, tenemos 20 menos i al cuadrado. Eso es lo que queremos derivar respecto a x. Entonces, por regla de la potencia, nos quería 2 bajo el exponente. Lo de acá queda igual. Y al exponente se le resta 1, entonces me queda elevado a 1. ¿Cierto? Que es lo mismo que si no hubiera elevado nada. Y luego, como regla de la cadena, se multiplica por la derivada interna. La derivada de 20 menos i. La derivada de 20 es 0, la derivada de menos i es menos 1. ¿Sí? Y ahí uno llega a lo de acá. Ahora, otra forma, si alguien no sabe muy bien todavía la regla de la cadena o cuándo hay que aplicar la regla de la cadena, en este caso uno puede darse la larga de resolver este cuadrado binomio, ¿cierto? Lo resuelve y deriva ese polinomio. Y le va a dar exactamente la misma cosa, solo que le va a dar no factorizada, ¿cierto?
Eso es. Ya, entonces, obtenemos eso, y la derivada de acá, ¿cierto? De 300.000 i, la derivada de i es 1, entonces nos queda solo 300.000. Aquí obtenemos la razón. Simplificamos los dos, ¿cierto? El menos 1 también se pone como factor, y entonces obtenemos acá nuestra ecuación. Como lo que queremos hallar son los valores críticos, para hallar los puntos, queremos hallar el mínimo absoluto, ¿cierto? Entonces tenemos que igualar esta expresión a cero, para hallar sus valores extremos, perdón, sus valores críticos. Igualamos esta expresión a cero, despejamos, ¿cierto? Respectivamente, podemos aquí dividir por 300.000, ¿cierto? Si dividimos por 300.000 se nos va a simplificar esta acá, nos queda aquí 5 tercios simplemente de toda la expresión. Entonces aquí podemos ir escribiendo qué es lo que va pasando, ¿cierto? Aquí uno dividió por 300.000. Se divide por 300.000, ¿cierto? Se simplifican todos los ceros con todos los ceros acá y nos queda 5 tercios nomás. Bueno, para eliminar la raíz cuadrada aplicamos elevar al cuadrado a ambos lados. Se nos va la raíz, acá nos queda elevado al cuadrado el binomio, el 5 tercios también queda elevado al cuadrado, 25 novenos, ¿cierto? Y, ojo con lo acá, ¿cierto? Tenemos los mismos términos. Bueno, podemos seguir simplificando. Podemos seguir simplificando las expresiones. Este pasa dividiendo. Y, bueno, luego estos cálculos, ¿cierto? Tenemos que, al despejar, bueno, multiplicar por menos 1 y pasar despejando, obtenemos que nos queda esos valores, lo cual nos da como solución o bien 11 o bien 29. Recordemos que nuestro i está considerado entre 0 y 20, ¿cierto? Porque recordemos que i estaba en millas. Por lo tanto, como el 29 no está, nosotros lo descartamos. Entonces, lo único posible de considerar es i igual a 11. Como ahora conocemos el valor i nos representaba en la distancia terrestre, ¿cierto? Profe, ¿puede volver un poco? Sí. Es que no sé si me perdí el por qué el 25 noveno después se convirtió en 16 noveno. A ver, hagamos bien esta cosa. Tenemos 5 tercios. Se elevaron ya. 25. Espera, acá le vamos al cuadrado. Se nos va toda esta cosa. Ya nos queda esto. Me parece que es porque está restando el Ah, ya, 20 menos i sí. cuadrado. Sí, sí, Que tiene está... razón. Porque acá uno lo que hace es restar esta cosa, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué es lo que está escondido detrás de eso? Tenemos el 25 noveno factor de esta cosa. Bueno, lo vamos a factorizar al tiro. Si restamos esto, tenemos eso menos esto una vez, ¿cierto? Si factorizamos, tenemos 25 novenos menos 1 factor de 20 menos i cuadrado. ¿Sí? Ah, ya. Y ahí eso da 16, ¿no? Y Ya. aquí, claro, porque esto es 9 novenos, y ahí 1 es igual a 9 novenos, entonces al restar ahí nos queda 16 novenos. Factor de esta cosa. De Sí ahí que me va. estaba dando vuelta y como que pensaba que me estaba volviendo loco. También puede ser, pero no por esta razón. Ah, ya, piola. No lo podemos descartar. Ya no lo podemos descartar. Bueno, y aquí uno aplica raíz, ¿cierto? Luego aquí. Luego esta cosa nuevamente aplica raíz para que se vayan todas las cosas y por eso nos queda el más menos, ¿cierto? Raíz cuadrada. Ya.
Entonces nos quedamos con i igual a 11, nuestro valor de interés, los valores de c en este único punto crítico y en los valores extremos del intervalo, entonces evaluamos la función c en 0, en 11 y en 20. 11, ¿cierto? El valor que encontramos como punto crítico, el 0 y el 20 son los valores extremos de i. Entonces, al evaluar la función c, ¿cierto? Que recordemos que la función c, antes de derivarla, era esta de acá. ¿Ya? Uno evalúa en ese punto, ahí después les dejo para que ustedes verifiquen, y nos da, en 11 nos da 10.800.000, en 0 nos da 11.661.900, en 20 nos da 12 millones. Por lo tanto, la conexión más barata cuesta 10.800.000 y la realizaremos tendiendo una línea subacuática hacia el punto de la costa que está a 11 millas de la refinería. Y el resto, ¿cierto? Vía terrestre. También en línea recta hasta ese punto. Por lo tanto, ¿para qué sirve, cierto? Ahora, bueno, vimos que el mínimo, ¿cierto? El mínimo absoluto nos permite ahorrar material, ahorrar costos, y eso a la larga se traduce en obtener un buen trabajo. Entonces los valores extremos de una función desde el capítulo de aplicaciones de derivada, y lo que hoy nos toca ver son las funciones monótonas y el criterio de la primera derivada. Entonces, principalmente, recordemos que estamos pensando en la gráfica de una función diferenciable, ¿cierto? Recordemos que hacia allá va cada uno de estos capítulos que hemos estado estudiando. Entonces, para graficar una función diferenciable, importante conocer dónde la función crece, ¿cierto? Es decir, dónde se eleva de izquierda a derecha, y dónde decrece, que quiere decir desde dónde cae, ¿cierto? Desde izquierda a derecha, en el intervalo o en su dominio dado. Entonces, en esta parte vamos a definir precisamente qué significa una función creciente decreciente en un intervalo. De hecho, eso ya lo vimos, pero vamos a recordarlo muy brevemente. Hola. Y vamos a anunciar, hola, buenas tardes, y vamos a dar el criterio para determinar dónde crece y dónde decrece la función a través de la derivada. Entonces vamos a verificar además los puntos críticos de la función, tales que resultan ser valores extremos, locales o absolutos, ¿cierto? Que es lo que hemos estado practicando en la última clase. Entonces la pregunta ahora sería, ¿qué clase o qué tipo de funciones son las que tienen derivadas positivas o que tienen derivadas negativas? Entonces, intuitivamente o geométricamente, alguno de ustedes, ¿qué se le ocurriese, cierto, para responder esta pregunta? O al menos 1 sobre X. 1 sobre X. ¿Ya? Perfecto, sí, ¿cierto? Pero cuando hablamos qué clase de funciones, como qué cosas deberían compartir, por ejemplo, la mayoría de las funciones que tengan derivadas negativas o que tengan derivadas positivas. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que está relacionado con lo que estamos hablando, de las derivadas positivas, por ejemplo, van a estar presentes siempre las funciones que son crecientes. ¿Ya? Mientras que las únicas funciones con derivadas negativas son las funciones decrecientes. Entonces, ahí es cuando volvemos a reiterar la importancia de recordar estas definiciones. Entonces, vamos a comenzar recordando estas definiciones y tener en cuenta al momento de hacer los criterios de la primera derivada. Entonces, vamos a recordar que una función se dice creciente cuando tenemos que f evaluado en x2 es mayor que f evaluado en x1, siempre que x2 es mayor que x1. Entonces se dice que la función es creciente. Entonces, en otras palabras, ¿cierto? Tenemos dos elementos que están en un cierto orden, en este caso x2 mayor que x2, 1, perdón. Si evaluamos f en ambos lados y la desigualdad se mantiene, se dice que es creciente. Si tenemos esta desigualdad, al aplicarle f a ambos lados, la desigualdad se invierte, se dice que la función es decreciente. Gráficamente, ¿cierto? Eso era más o menos, es bastante claro de poder entender, ¿cierto? Tenemos una curva cualquiera de ese tipo, entonces tomamos aquí un punto ahí, un punto acá, entonces en este caso vamos a decir este de x2,
y está acá x1. ¿Por qué razón? Porque x2 es mayor que x1, ¿cierto? Estamos pensando esto en el eje x. Tenemos que x2 es mayor que x1. Entonces, si la imagen de la función en x2 también es mayor, claro, aquí claramente se observa que f de x2 es mayor. Ahí estoy escribiendo súper feo porque lo estoy haciendo con el mouse. Y aquí tendríamos f evaluado en x1, ¿cierto? Entonces, claramente f de x2 es mayor, por lo tanto la función es creciente. Entonces, lo que se decía en delante era que desde izquierda hacia derecha, ¿cierto? La gráfica de la función sube. Claro, aquí sube, ¿no? Entonces, intuitivamente podemos pensar eso como función creciente. Y en el caso de una función creciente será al revés, ¿cierto? Que va hacia abajito. Entonces, nuevamente, el punto más lejano, en este caso, el valor de la función, su imagen va a ser menor, ¿cierto? Entonces, ahí sería el segundo caso, mientras que el primer caso sería el de acá. Y entonces, gráficamente, en un polinomio, ¿cierto? Una curva de este tipo, es bastante claro poder notar la diferencia, ¿cierto? Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, es que vamos a ver este nuevo criterio. Entonces, la pregunta con respecto a la derivada es cómo afecta la derivada la forma de la gráfica. O bien, particularmente en este caso que hemos analizado la primera derivada, ¿qué indica la primera derivada de la función respecto a la función? Entonces, para eso podemos observar, ¿cierto? Esta gráfica, donde tenemos aquí la curva de azulito, algunos puntos identificados, ¿cierto? A, B, C y D, en los cuales parecen ser extremos locales, ¿cierto? Bueno, en este caso se puede observar rápidamente que D es extremo absoluto, máximo absoluto, A mínimo absoluto, B un máximo local, C un mínimo local, y que la derivada, ¿cierto? En cualquiera de los puntos de la función, recordemos que nos daba la recta secante, ¿cierto? O sea, entre dos puntos la recta secante y entre cada uno de estos puntitos, cada una de estas rectas chiquititas que está ahí son las tangentes a la curva en dichos puntos. Entonces podemos notar también además que, por ejemplo, aquí, pensando lo que estamos contando recién, tenemos que en el extremo, o en el intervalo desde A hasta B, la función es creciente, ¿no? Desde B a C la función es decreciente, y desde C hasta D la función nuevamente es creciente. Entonces podemos notar que sucede algo justamente con estas rectas tangentes, ¿no? Vemos que en algunos puntos están sobre la recta, en otros momentos pasa a estar bajo la recta, ¿cierto? Bajo la curva, digo. ¿Ya? Entonces, son informaciones que nos va a ir rescatando. Entonces vamos a darnos cuenta que entre A y B y entre C y D, las rectas tangentes tienen pendiente positiva, ¿cierto? Es decir, la inclinación es positiva, o bien la curva sube en esos extremos, en esos intervalos, perdón, por lo que la derivada fuese positiva. Recordemos que la interpretación geométrica de la derivada era justamente la pendiente de la recta tangente a la curva. Mientras que entre B y C, las rectas tangentes tienen pendiente negativa, por lo tanto, se sugiere que la derivada en cualquiera de los puntos dentro de este intervalo es menor que 0 o negativa. Así, parece que f crece cuando la derivada es positiva y que la derivada de la función decrece. Perdón, que la función decrece cuando la derivada es negativa. Entonces, esto nos permite considerar nuestra propiedad o proposición conocida como la prueba creciente o decreciente. Lo que nos dice es que si consideramos, el primer caso, si la derivada de la función es mayor que 0 sobre un intervalo, aquí está pensando que x está para todos los valores del intervalo, entonces la función es creciente sobre ese intervalo. Y por otro lado, tal como en la observación anterior, si la derivada es menor que 0, es decir, si la derivada es negativa para cualquier valor del intervalo, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Bien, entonces para esto se puede efectuar la demostración, sin embargo la demostración tiene un detalle, que es que se utiliza el teorema del valor medio, que todavía no lo hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces podemos quedarnos con
como pendiente, ya me pueden cobrar la demostración de esta propiedad en el momento que veamos teorema del valor medio para así no confundirnos, ¿vale? Lo que sí entonces nos va a interesar saber es que... ya, vamos a ver. Ah, ya, claro, ¿no? El teorema del valor medio, ¿cierto? Recordemos que el teorema del valor medio es distinto del intermedio, pues el teorema del valor medio aplica para las derivadas, el teorema del valor intermedio era con límites, ¿no? Y entonces la prueba creciente-decreciente nos dice cuándo una función es creciente y cuándo una función es decreciente, solo analizando el signo de sus derivadas. ¿Ya? Eso es. Entonces, dada una función, nosotros podemos intuir cómo va a ser la curva de esta función, dada los valores de la derivada. Y para esto, bueno, obviamente hay que derivar la función y luego identificar los valores críticos. Recordemos que los ceros, ¿cuál es la gracia de los ceros de una función? Que cada vez, tanto como en el teorema del valor intermedio, recuerdan que la aplicación del teorema de Bolzano, por ejemplo, nos decía que si había un cambio de signo es porque en algún momento tenía que haber pasar por el cero la función. Entonces, intuitivamente, acá lo que nos dice es que si tenemos una función, la derivamos, hallamos los ceros de la derivada, que eran los valores críticos, si hallamos los ceros de la derivada, entonces si pasan por el cero es porque tienen que haber un cambio de signo, ¿cierto? Eventualmente. Obviamente uno pasa por el cero si es que viene de los positivos a los negativos o al revés. Entonces, si va de los negativos y pasa hacia los positivos, ahí va a tener que ser cero siempre. Por lo tanto, los valores críticos son importantes para determinar en qué puntos puede existir un cambio de signo. Por lo tanto, cuando queramos saber en qué intervalos del dominio de la función es creciente o bien es decreciente, lo que vamos a hacer es derivarla, buscar los ceros de la función y determinar, ¿cierto?, los signos de la derivada dependiendo de esto, y hacer una tablita parecida a como lo hacemos para las inecuaciones y así poder determinar los signos de la derivada en cada uno de los puntos y luego así poder ver el signo final de la derivada eh, sobre estos extremos de su dominio o de ese intervalo y verificar en qué extremos o en qué intervalos esto es creciente, 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 creciente en el caso de que dando curvas, ¿ya? Y en algunos otros casos puede ser que no, ¿cierto? Puede que luego de todos los puntos que nosotros encontremos siga siendo creciente o siga siendo decreciente. Formalmente, esto desde el punto del Thomas, ¿cierto? Para quien sigue el Thomas o bien para quien sigue el Stuart, Thomas. Entonces, formalmente, el criterio de la primera derivada para el crecimiento y crecimiento, diremos que f es una función continua sobre un intervalo cerrado a, b, derivable en el intervalo abierto a, b. Entonces, si la primera derivada de la función es positiva, es decir, es mayor o igual que 0, para cualquier elemento del intervalo abierto, entonces la función es creciente en ese intervalo cerrado. Si la derivada es menor o igual que 0 para cualquier valor del intervalo abierto, entonces la función es decreciente en el intervalo cerrado. Y si la derivada es igual a 0 para cualquier valor de intervalo, entonces la función es constante en ese intervalo. Entonces, recordemos que una función constante es cuando para cualquier valor del dominio y toma un solo valor, ¿cierto? Entonces recordemos que en el caso de siempre la gráfica de una función constante que es una recta horizontal, paralela al eje X, ¿cierto? Entonces, claro, en ese caso, cada vez que uno la derive va a ser 0 y nunca, por así decirlo, no hay un cambio, ¿cierto? De que la función pase a ser creciente o decreciente, es decir, no tiene vueltitas, pues, es derechita. La pendiente siempre es 0. Eso es una recta horizontal, ¿no? Ya, entonces, vamos a verificar para este polinomio, vamos a encontrar dónde la función 3x a la cuarta menos 4x cubo menos 2x cuadrado más 5 es creciente y dónde ella es decreciente. Entonces tenemos la gráfica de la función. Entonces vamos a ver en el intervalo menos 2,3. Entonces tenemos la curva de la función, ¿cierto? Donde poder verificar qué es lo que necesitamos primero. Derivar esta función, ¿cierto?
Ya, derivamos la función. ¿Qué es lo que nos da? Antes de darle el resultado, ¿cierto? Para confundir, mejor comenzamos desde cero, ¿cierto? Y así luego verificamos nuestra solución para no confundir. Ya. Entonces, copiamos la función hacia acá y así entonces me van ayudando y vamos verificando. Bien. Entonces, lo primero es que tenemos que derivar, ¿cierto? Entonces, f' de x, la derivada de esto por regla de la potencia, ¿cierto? Tenemos 12x cubo menos 12x cuadrado menos 24x y la derivada de 5 es 0, ¿cierto? Bien, entonces tenemos ese término, podemos factorizar, ¿cierto? Esta expresión por el término en común, 12x. Entonces 12x, factor de x cuadrado menos x menos 2, ¿cierto? Y podemos factorizar este binomio, o sea, esto por un binomio, ¿cierto? Por un producto de binomio, perdón. Entonces buscamos dos términos que multiplicados me den menos 2, que sumados me den menos 1. Bueno, claramente tenemos 2 y 1, menos 2 y más 1, ¿cierto? Ya, esos son los términos. Ya, entonces tenemos la derivada, ya la hemos podido factorizar. Ahí sí. Y lo que nos queda entonces es verificar dónde hay los cambios de signo. Entonces, como ya sabemos identificar los puntos críticos aquí, vamos a ponerlo con rojito. Entonces, los puntos críticos, ¿cierto? O valores críticos son x igual a 0, ¿cierto? Para este caso. X igual a 2 y x igual a menos 1, ¿cierto? Sería igualar a esto a 0 y esto a 0. Y ahí uno despeja, ¿cierto? Ya, entonces ahí hallamos los puntos críticos. Por lo tanto, si habría que ver dónde cambian los signos de las derivadas, sería cerca del 0, cerca del 2 y cerca del menos 1. Ya, entonces en estos tramos es donde uno va a analizar el signo. Entonces, para utilizar, Profe, ¿sí? quizás suenen así como muy despistados, pero ¿cómo era que sacaba usted los puntos críticos? Como de que x es igual a 0 y a Ah, 2 y a menos 1. sí, Krishna, por supuesto que podemos recordarlo. Vamos a poner aquí asterisco. Recordemos entonces que los puntos críticos eran los valores en los cuales la derivada se hace 0 o bien que la derivada no existe. Entonces, para hallar los puntos críticos, lo que uno hace es igualar la derivada a 0. Entonces, en este caso tenemos lo de aquí abajito, ¿cierto? 12x por x menos 2, x más 1. Y esto uno lo iguala a 0. Ahí sí, lo iguala a 0. Y recordamos que el producto es igual a 0 solo si alguna de ellas es 0. Entonces, aquí, ¿cuáles son las posibilidades? Que 12x sea 0. Y si 12x es 0, ¿cierto? Uno divide por 2 y me queda que x es 0. En el otro caso, o puede pasar que x menos 2 sea 0. Ahí uno despeja el 2, me queda x igual a 2. Y el otro caso es que x más 1 sea igual a 0. Ahí uno despeja y me queda que x vale menos 1. ¿Sí? Sí, gracias. De nada, como en este caso es un polinomio, sabemos que los polinomios está bien definido en todo R, ¿cierto? Aquí esta cosa no se indefine la derivada, por lo tanto, solo los ceros, ¿cierto? Son los puntos críticos. Son estos tres que hemos identificado. Sí, ahora lo hicimos rapidito porque es lo que hemos hecho en las últimas clases. Ya, entonces lo que queremos hacer es utilizar este criterio y ver dónde las derivadas cambian de signo. Entonces, para utilizar el criterio de la primera derivada, veamos dónde f' de x es mayor que 0 y dónde f' de x es menor que 0.
Entonces, esto dependerá de los puntos críticos. ¿Cierto? Que ya hemos encontrado. 0, bueno, si lo ordenamos, ¿cierto? Tenemos menos 1, 0 y 2. ¿Cierto? Ya. Entonces, para esto hacemos una tablita parecida a la que hacíamos para las inecuaciones, ¿cierto? Ya, entonces, en nuestra tabla vamos a tener, acá tenemos el menú infinito, entonces nuestro dominio, todo R, lo estamos dividiendo en estos puntos críticos. Entonces tenemos desde el infinito, en nuestro primer intervalo va a ser desde el menos infinito hasta el menos 1. Luego vamos a tener del menos 1 al 0, y luego del 0 al 2, ¿cierto? Y luego el último intervalo sería entonces del 2 hasta el infinito. Ahí sí, quedó más larga esta cosa. Entonces aquí está el infinito positivo, aquí tenemos el menos 1, aquí tenemos el 0 y tenemos el 2. Es decir, los puntos críticos, ¿cierto? Me dividen a todo el dominio. En este caso el dominio es todo R por el polinomio, donde no está acotado, pero uno podría hacerlo dependiendo de cómo viene el ejercicio, ¿cierto? Si le están dando analizar si la función es creciente o es decreciente en un intervalo dado, entonces ahí uno en vez de colocar menos infinito infinito coloca los valores extremos de ese intervalo que uno le dieron, ¿cierto? Ya. ¿Y qué es lo que vamos a colocar acá? Vamos a colocar todos los términos que componen la derivada. Entonces tenemos que está hecha por 3 términos. O podemos descomponer, ¿cierto? En el producto entre estos 3 términos. Por lo tanto, aquí tenemos 12x. Aquí tenemos x más 1. O menos 2 y x más 1, ¿cierto? Son los términos que componen nuestra derivada. Y entonces aquí abajito lo que tenemos es nuestra derivada entera, ¿cierto? Que sería el producto entre esas cosas. Y entonces analizamos los signos por cada uno de los términos que componen esto, tal como lo hacíamos en la inecuación. Ya, entonces, el primero es fome, ¿cierto? Porque tenemos 12 por x. Si cogemos cualquier x que esté en un intervalo negativo, evaluándolo en 12 por x, ¿cierto? Me daría algo negativo, aquí también, acá positivo y acá positivo. ¿Cierto? En este caso es fome, ¿cierto? Si están después de, si tomo un término positivo, me da positivo, si tomo un término negativo, me da negativo. Listo. Para el x menos 2, si evalúo algún elemento que está en el intervalo menos infinito a menos 1, tengo algo negativo, menos 2, sigue siendo negativo. Si evalúo algo que está entre menos 1 y 0, en este término x menos 2 también me da negativo. Si tomo algo que está entre 0 y 2, también me da negativo, ¿cierto? Y si tomo algo que está entre 2 e infinito, ahí por fin me va a dar algo positivo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí uno puede pensarnos en el 3. ¿Ya? Si tomo el 3, 3 menos 1 es 1, y eso es positivo, ¿cierto? Ahí me queda positivo. Aquí uno puede pensar en el 1. Si evalúo en 1, me queda 1 menos 2, que es menos 1, ¿cierto? Es negativo. Recordando cómo lo hacía con inecuaciones. Ya. Y si tenemos x más 1, sabemos que eso me va a cambiar en el menos 1 el signo, ¿cierto? Por lo tanto, si tomo algo que es menor que menos 1, por ejemplo el menos 2, y lo evalúo acá, tenemos menos 2 más 1, menos 1, eso es negativo. Y si tomo algo que está aquí, bueno, uno no puede pensar en el 0, ¿cierto? Porque cambia el signo, pero si pensamos en eso nos da positivo, por lo tanto cualquier cosa mayor que menos 1 va a ser positivo. Y luego por la ley de los signos, menos por menos más por menos menos, menos por menos más por menos menos, por más menos, y si todo es positivo, positivo. Por lo tanto, tenemos que los signos de la derivada en el intervalo menos infinito, menos 1, tenemos que es negativo, en el intervalo menos 1,0 es positivo, en el intervalo 0,2 es negativo, y en el intervalo 2, infinito es positivo. ¿Y qué podemos pensar ahora entonces de los valores críticos? ¿Qué sucede en el 1, en el 0 y en el 2? Si nos damos cuenta acá, como son puntos críticos, que no indefinen la derivada, sino que la hacen 0, si x toma el valor 0, 2 o menos 1, la derivada se hace 0, ¿cierto? Y bueno, sabemos que el 0 no se considera como un punto negativo, ¿cierto? Ni en ese caso positivo, como se decía, en ese caso era constante, ¿no?
Pero aquí estamos hablando de no intervalos. Así es, Diego, exactamente. Entre los puntos. Muy bien. Entonces ya podemos tener una respuesta. Entonces sabemos que es decreciente, o sí, o f, ¿cierto? La función es decreciente en el intervalo menos infinito, menos 1. F es creciente en el intervalo menos 1,0. Bueno, además es decreciente nuevamente en el intervalo 0,2 y es creciente nuevamente en el intervalo 2, infinito. ¿Cierto? En otras palabras, si uno quisiera dibujarlo, aquí es como que la función va para abajo, aquí va para arriba, acá va para abajo y acá va para arriba, ¿cierto? Pensándolo así gráficamente o intuitivamente, según lo que hemos conversado. Entonces podemos tener una idea ahora de cómo se comporta la gráfica de la función a través de los signos de su primera derivada. Y entonces podemos observar ahora con la curva. Entonces aquí tenemos los puntos críticos, ¿cierto? Aquí tenemos el 0, acá tenemos el menos 1, acá tenemos 2. Entonces podemos notar que, claro, los valores críticos eran extremos locales. O en este caso, aquí tenemos un extremo absoluto, ¿cierto? Solo tenemos mínimo absoluto para x igual a 2. En este caso. Pero, claro, teníamos que era decreciente entre el menos infinito y menos 1. Aquí lo podemos notar, ¿cierto? Va bajando. Luego sube entre menos 1 y 0. Luego a bajar entre 0 y 2. Y desde el 2 hacia el infinito sube, ¿cierto? Que era lo que nos daba la intuición de que fuese creciente o decreciente en esos intervalos. Y si se dan cuenta aquí, esta cosa es la misma, solo que está de lado, está rotada. De hecho, más que rotada, está rotada y luego una reflexión. Es como le aplicamos la traspuesta, ahí para los que ya conocen algo de matrices. A la tabla de abajito. Y entonces, como observación, el criterio para encontrar intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, lo que uno hace es considerar una función continua y derivable en su dominio, salvo a lo más un número finito de puntos dentro de ese intervalo. Esos puntos determinan intervalos abiertos, ¿cierto? Donde los extremos donde no es derivable, ¿cierto? Uno lo puede considerar como extremo abierto. En el dominio de la función, en donde la función sí es continua y derivable. Para encontrar los intervalos abiertos donde la función crece o decrece, se siguen los siguientes pasos. Entonces podemos resumir esto en que primero vamos a determinar los puntos críticos de la función dentro del intervalo abierto, ¿cierto? Para cada intervalo terminado anteriormente. Entonces recordemos los puntos críticos, ¿cierto? Eran los que nos anulaban esta cosa o bien que nos indefinen. Entonces cuando uno nos indefine una función o la derivada, digamos, de la función, entonces ahí uno va a considerar estos intervalos abiertos, ¿cierto? Dentro de estos puntos. Luego vamos a terminar el signo de la derivada en cada intervalo terminado por los puntos encontrados en la recta real o determinado por los puntos críticos, ¿cierto? Tal como lo hemos hecho en la tablita. Y tercero, usar el teorema anterior, es decir, el criterio de la primera derivada o el criterio de crecimiento, para decidir si la función crece o decrece en cada subintervalo de su dominio. ¿Ya? Entonces esos son los tres pasos claves, como hemos dicho. Derivar la función y determinar los puntos críticos. Determinar los signos de la derivada en cada intervalo que determinan los puntos críticos. Y decidir si la función crece o decrece según el criterio de la primera derivada. Como observación, también es importante pensar que en lugar de los intervalos de la forma A, B abiertos, es posible considerar intervalos con extremos infinitos, ¿cierto? Como en el ejemplo que hicimos recién. También es importante recordar que si la función tiene máximos mínimos locales en un punto, entonces ese punto debe ser un número crítico de la función, ¿cierto? Por el teorema de Fermat. ¿Sí? Recordemos que nos decía justamente que si una función tiene valores máximos mínimos locales en un punto, la derivada en ese punto es cero, ¿cierto? Eso nos decía el teorema de Fermat.
Pero recordando que, el inverso de este teorema, digo que el inverso, no todo número crítico da lugar a un máximo o un mínimo, ¿cierto? Que es la observación que dijimos. Entonces, el teorema funciona solo en una dirección y hay que tener cuidado entonces con no malinterpretar el teorema de Fermat. Recordemos que donde había un número crítico era donde había que comenzar a buscar los extremos locales o absolutos, ¿cierto? Pero que podíamos encontrar que un número crítico de la función podía no ser un extremo, un valor extremo de ella. Por lo tanto, se requiere una prueba, ¿cierto? Un teorema, una propiedad, que nos diga si la función tiene o no tiene máximos o mínimos locales en un punto crítico. ¿Ya? Y esto es lo que se conoce nuevamente como la prueba de la primera derivada. A ver, el criterio de creciente y prueba de la primera derivada. Supongamos entonces que C es un número crítico de la función continua. Si la derivada cambia de positiva a negativa en ese punto crítico, entonces nos dice que la función tiene un máximo local en ese punto. Ahora, si la derivada cambia de negativa a positiva en ese valor crítico, entonces la función presenta un mínimo local en ese punto crítico. Mientras que si la derivada no cambia de signo, por ejemplo, la derivada es positiva a ambos lados de ese valor crítico, o bien es negativa a ambos lados de ese valor crítico, entonces no tiene máximo ni mínimo local en ese punto. Entonces, pensando en el ejemplo que habíamos hecho anteriormente, tenemos que pasa de negativo a positivo en este punto, pasa de positivo a negativo en este punto, y pasa de negativo a positivo en este punto. Entonces la curva, ¿cierto?, nos permitía decir, bueno, si pasa de negativo a positivo, entonces es un mínimo local, ¿cierto? Lo podemos comprobar. Pasa de negativo a positivo, tenemos un mínimo local. Pasa de positivo a negativo, tenemos un máximo local. Nuevamente pasa de negativo a positivo, tenemos un mínimo local. Y en este caso, ¿cierto?, ahí evaluando, recordando la función, podemos encontrar el menor de ellos, cuál es el mínimo absoluto, el mayor de ellos en el caso de que exista. Entonces, podemos notar además que la prueba de la primera derivada es una consecuencia de la prueba del criterio anterior, ya del criterio creciente o decreciente. Podemos notar aquí, abajito, ¿cierto?, tenemos casos distintos. Entonces, podemos notar para hallar el máximo local, ¿cierto?, en el inciso A, muestra que el signo de la derivada cambia de positivo a negativo, ¿cierto? Es decir, que la función es creciente por la izquierda del valor crítico y decreciente a la derecha del valor crítico, por lo que se deduce que la función tiene un máximo local en dicho valor crítico. Por otro lado, ¿cierto?, cuando tenemos que en la curva la derivada pasa de ser negativa a positiva en el valor crítico, es decir, decreciente por la izquierda del valor crítico y creciente por la derecha del valor crítico, entonces uno deduce que la función presenta un mínimo local en dicho valor crítico. En el caso de los incisos C y D, podemos notar curvas en los cuales a la izquierda y a la derecha de los valores críticos la derivada no cambia de signo, se mantiene positiva en ambos lados o se mantiene negativa en ambos lados, por lo que el criterio nos señala que no presenta máximos ni mínimos locales en dicho valor crítico. Entonces podemos encontrar los valores mínimos y máximos locales de la función del ejemplo anterior, ¿cierto? Recordando que el ejemplo anterior nos daba esta función y habíamos determinado los intervalos en los cuales era creciente y decreciente, ¿cierto? Que ya hicimos. Bueno, de hecho lo acabamos de observar recién. Entonces, como dijimos, pasa de decreciente a creciente, tenemos un mínimo local en el valor crítico, ¿cierto?, que me lo separa, que sería el -1.
Por otro lado, pasa de creciente a decreciente, entonces ahí estamos en presencia de un máximo local, tenemos el valor crítico 0, y nuevamente aquí tenemos un mínimo local presente en 2, ¿cierto? En el valor crítico que me separa esta diferencia de signos, ¿cierto? Que en este caso era el 2. Probablemente con la tabla de acá, ¿cierto? Es mucho más sencillo notarlo. Aquí tenemos los valores críticos, ¿cierto? Entonces, como pasa de negativo a positivo, tenemos un mínimo, en este caso, en el -1. De positivo a negativo, acá tenemos el máximo. De negativo a positivo, aquí tenemos un mínimo, ¿cierto? Por lo tanto, uno puede deducir cómo se va a comportar la curva en dichos valores. Y entonces vamos a continuar con ejemplos. Aquí no estoy seguro si viene así. Bueno, y podemos dar la curva, pero lo vamos a desarrollar. Vamos a desarrollarlo, ¿cierto? Para estos valores. Entonces queremos buscar los valores críticos primero de la función. Y para eso tenemos que derivarla, ¿cierto? Entonces primero buscamos los valores críticos. De la función, en este caso la función g, ¿cierto? Derivando. Entonces la g' de x, la derivada de x es 1, la derivada de 2 por seno de x es 2 por, ¿cierto? Porque la constante sale y derivamos seno, la derivada de seno es coseno de x. Entonces nuestra derivada es 1 más 2 coseno de x. Y notemos que si la derivada la igualamos a 0, ¿cierto? ¿Cuándo es 0 esta cosa? Bueno, si uno despejando aquí, ¿cierto? La única forma es que coseno de x sea igual a menos un medio, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿para qué valores de coseno de x menos un medio? Recordando la gráfica hay muchos valores, ¿cierto? Pero sabemos que la función seno y la función coseno son periódicas, entonces uno puede analizar cómo se comportan estas funciones solo en el intervalo de 0 a 2pi, y sabemos que se repite la misma gráfica para todo r. Entonces podemos buscar solo los valores que están presentes en ese intervalo. Entonces esto ocurre en 2pi tercios, y si lo sumamos 4pi tercios. Tercios, perdón. 4pi tercios. En el intervalo cerrado 0 a 2pi. Ya pensando que la función es periódica. Entonces, debido a que g es derivable para todo x en ese intervalo, estos son los únicos valores críticos, ¿cierto? Porque no se nos indefine la función en ese intervalo. Ya, entonces hallamos los valores críticos y lo que queremos hacer ahora es evaluar estas cosas. Hacer la tabla, ¿cierto? Ya, hacemos la tabla. Entonces, ahora nuestro intervalo lo acotamos, ¿cierto? Tenemos 0, aquí tenemos los dos valores críticos, y tenemos el extremo 2pi. Entonces, estamos analizando entre 0 y 2pi. Entonces los valores nos decía que era el 2pi tercios y en 4pi tercios. Y nuestra función entonces quedó bueno, en realidad solo queda la expresión, ¿cierto? No queda nada más que hacer. Inmediatamente esto es g'.
de x, ¿cierto? Entonces sabemos que esta cosa se hace 0 solo para este valor. Por lo tanto, simplemente nos queda evaluar esta cosa en los valores que están antes o mayores que 2 pi tercios o 4 pi tercios. Entonces necesitamos pasar por el menos un medio, ¿no? Que es lo que nos hace 0 esta expresión. Entonces, si nos hace 0 esta expresión, podemos notar que si es menor que un medio, nos va a dar negativo, y si es mayor que un medio, nos va a dar positivo, ¿cierto? Ya, por lo tanto, acá tenemos los valores que son positivos, los que son negativos y los que son positivos. Uno puede probar ahí también con la gráfica de la función, ¿cierto? Y tener más claro esa cosa. Ya, entonces ahí, ojo. Porque coseno de x, ¿cierto? Es mayor que menos un medio. En este caso. Ahí nuevamente se indica ver la gráfica de la función. Entonces, claro, tenemos que la derivada acá es positiva, acá es negativa, acá es positiva, por lo tanto, acá es creciente, ¿cierto? Acá es decreciente y acá es creciente. Vemos que hay cambios, además de los signos de la derivada, pasamos de creciente a decreciente, de decreciente a creciente, entonces aquí estamos en presencia de un máximo local y de un mínimo local, ¿cierto? En estos dos puntos. Bueno, en el caso de que alguien se quiere convencer con mayor razón, ¿cierto? Podemos buscar una gráfica. Y entonces nuestra derivada era 1 más 2 coseno de x. Entonces aquí tenemos 1 más 2 coseno de x, ¿cierto? Esta es nuestra curva. Necesitamos que esta cosa sea positiva, entonces aquí vemos para los valores que es positivo. Estamos pensando además en el intervalo de 0 a 2 pi nomás, ¿cierto? Desde 0 a 2 pi. Que sería aproximadamente acá. Ahí donde cae el último punto. Entonces vemos que, claro, tenemos que es decreciente en este punto, creciente y decreciente. Entonces tenemos los mínimos locales y máximos locales. Entonces creciente. Ah, no, claro, está al revés esta cosa. Te lo subí así tan rápidamente. Si es mayor que menos un medio, positivo. Ah, esta cosa. Entonces, desde creciente a creciente, tenemos un mínimo acá y el máximo acá. Bueno, además de hallarlos, ¿cierto? Uno lo que hace para ver si son absolutos es evaluarlos, ¿no? En la función. Entonces, hallando los mínimos y máximos locales, sería evaluar g en 2 pi tercios y luego lo mismo en 4 pi tercios. Y entonces, como nuestra función es x más 2 por seno de x, tenemos que esto es 2 pi tercios más 2 veces seno evaluado en 2 pi tercios.
esta cosa sigue siendo 2π. Estos 2 por seno evaluado en 2π. Eso es raíz cúbica de 3, esa raíz de 3/2. Digamos estas cosas, ¿cierto? Y nos queda que es 2π más raíz de 3. Mientras que G, si lo evaluamos 4π, seno evaluado en 4π, esto es menos raíz de 3/2. Entonces aquí vamos a tener 4π menos, o vamos a decir más 2 por menos raíz de 3. Elimino esta cosa, tenemos 4π menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Y entonces ahora, ¿qué es lo que nos quedará evaluar? Sería verificar, ¿cierto? ¿Cuáles de ellos es mayor? ¿Cuáles de ellos es menor? Y ahí cómo lo pueden comparar. Bueno, por ejemplo uno lo puede descomponer, ¿cierto? Lo podemos descomponer en la mitad, como 2π más 2π menos raíz de 3. Entonces ver finalmente si raíz de 3 es mayor que 2π. ¿Ya? Entonces para determinar cuál es máximo y cuál es mínimo simplemente. Bueno, según la gráfica, ¿cierto? Era bastante sencillo poder notar cuáles eran los mayores y cuáles eran los menores, ¿cierto? Entonces ya dijimos que este era un máximo y este era un mínimo por los cambios de los signos, ¿no? Por lo tanto, ahí podemos obtener inmediatamente cuál de ellos es mayor, ¿cierto? En este caso, G evaluado en 4π. Entonces vamos a ver un otro ejemplo. Entonces vamos a considerar la función f de x por x exponencial a la x. Entonces lo que queremos ver es en qué intervalos la función es creciente y en qué intervalos la función es decreciente. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer, chicos? Nuevamente, derivar, ¿cierto? O pensar en qué parte del dominio, en qué intervalos vamos a analizar si la función es creciente o decreciente. Entonces, lo primero es pensar que, o recordar más bien, que el dominio de esta función son todo R, ¿cierto? Aquí no hay ningún problema de que se indefine esta cosa. Y luego entonces hay que hallar la derivada, ¿no? Entonces, f' de x, derivamos, tenemos que aplicar la regla del producto, ¿cierto? Entonces tenemos que esto es, bueno, depende de lo que derivamos primero. Si derivamos x primero, nos va a quedar e a la x, más, si derivamos e a la x, es ella misma, ¿cierto? Entonces aquí factorizamos por el término común e a la x, nos queda factor de 1 más x. Ya, entonces hemos encontrado la derivada y para hallar los puntos críticos, esto de hecho ya lo hallamos, ¿cierto? En este mismo ejemplo, de hecho, ya hallamos los puntos críticos. En la clase anterior. Entonces recordemos que la exponencial, como es monótona creciente, o mejor dicho que es distinta de 0, ¿cierto? Para cualquier x, no es negativa en este caso. Podemos dividir por ella al igualar que 0, ¿cierto? Entonces recordemos que para hallar los puntos críticos, uno iguala la derivada a 0. Y esto ocurre sí o sí, x es menos 1, ¿cierto? Entonces, esto ya lo hicimos en la última clase, así que revise la explicación detallada de ese caso, a pesar de que no era mucho. Bien, entonces el único valor de la función, el único valor crítico de la función está en el x igual a menos 1, ¿cierto? Dado que la función es derivable para todo el dominio de la función, para todo R. Por lo tanto, vamos a estudiar el crecimiento y el decrecimiento
en los intervalos menos infinito, menos 1, abierto, y entre el intervalo abierto menos 1, infinito, ¿cierto? Entonces, así se estudia el crecimiento de f en los intervalos determinados por el valor crítico, ¿cierto? Que sería entonces de menos infinito hasta el valor crítico, y del valor crítico hasta el infinito, dado que es el único punto crítico. Ya, entonces, en este caso, ¿cierto? Es más fácil notarlo. Si x está en el primer intervalo, ¿qué sucede con la derivada? Con el signo de la derivada. Entonces, si aquí cambia el signo, ¿qué pasa si uno, o digamos, si toma un valor negativo acá, el menos 10, por ejemplo, por decir algo, o el menos 2, ¿cierto? Si uno valora esta cosa en menos 2, me daría aquí, adentro menos 1, y aquí me quedaría e elevado a menos 2, ¿cierto? Eso sería entonces menos 2 por e elevado a 2. Lo de abajo siempre es positivo, entonces esta cosa es negativa, ¿cierto? Por lo tanto, si uno puede intuir que para cualquier valor que tome en el intervalo, la derivada siempre va a ser negativa. Y si eso ocurre, ya nos decía cómo se comportaba en este punto la función, ¿cierto? Si la derivada era negativa a uno de los valores del valor crítico, la función era decreciente en ese intervalo. Entonces, y por lo tanto, f es decreciente en dicho intervalo, que sería menos infinito en menos 1. Segundo caso, si tomamos x en el otro intervalo, que queda en el intervalo abierto, el menos 1 al infinito, entonces, ¿qué pasa con la derivada? Notamos que si tomamos un valor positivo acá, el 2, por ejemplo, bueno, de hecho el 0 podemos tomar, tomamos el 0, nos queda e a la 0, que es 1, 1 más 0, que es 1, y 1 es positivo, por lo tanto aquí, para cualquier otro valor que tomamos dentro del intervalo, notamos que esta cosa siempre es positiva, y por lo tanto, f es creciente para cualquier valor intervalo, ¿cierto? El intervalo menos 1, infinito. Entonces, de acuerdo a esto, si tuviéramos que determinar mínimos y máximos, tenemos que en el valor crítico menos 1 pasa de ser decreciente a creciente, o bien su derivada pasa a ser negativa a ser positiva, por lo tanto estamos en presencia de un mínimo local, ¿cierto? Entonces, así, por prueba de la primera derivada, en el valor crítico x igual a menos 1, se alcanza un mínimo local. Profe, ¿puede mostrar cómo derivó en general la función? Tuve una confusión ahí. Acá, Eh, eso de ahí regla la cadena, ¿o no? producto, la regla del producto. Ah, ya, ya. La regla del producto, que tenemos producto entre x y e a la x, porque ambas son funciones, por así decirlo, simples, o funciones de nuestro formulario. La derivada de x, sabemos que es 1, la derivada de e a la x es ella misma, e a la x, por lo tanto no hay ninguna compuesta ahí, hay un producto. Recordemos que la regla del producto nos decía que derivamos una y la otra la mantenemos, la derivada de x es 1, la otra la mantenemos, nos dio el primer término, más, al revés, si en delante derivamos x y esta la mantuvimos, ahora vamos a hacer al revés. Entonces, x se mantiene y la multiplicamos por la derivada de la exponencial, que la derivada es ella misma.
Sí, ahí después factorizó por exponente Q, ¿no? Perfecto, exactamente. Ah, ya. Ya, gracias. De nada. Bueno, entonces, y luego, ¿cierto? Ahí el análisis que hemos hecho en este caso nos fue necesario hacer una tabla porque teníamos un solo punto crítico, ¿cierto? Y la derivada inmediatamente el signo, digamos, iba a depender inmediatamente de este único punto crítico, entonces en estos casos muchas veces no es necesario. Cuando la derivada queda compuesta entre productos de muchas otras cosas, ¿cierto? En ese caso sí es necesario hacer este análisis, ¿ya? Justamente porque aquí uno no tiene que ver los signos de la exponencial, porque recordemos que es monótona creciente, ¿cierto? Esta cosa no va a dar nunca negativa, por lo tanto solo van a depender de 1 más x como signo. En realidad, claro, como uno puede haber hecho la tabla y se da cuenta que es lo mismo, simplemente por análisis sería más cortito. Gráficamente está, vamos a verla. Oh, diablos. Ya, ahí tenemos la curva. Y aquí tenemos en el menos 1 el mínimo local, ¿cierto? En este caso el mínimo absoluto. Se puede notar mediante la gráfica. Ahora, recordemos cómo uno determinaba que había un máximo o un mínimo absoluto. Dentro de todos los mínimos locales va a evaluar en la función, ¿cierto? Y el que le daba el menor valor era el mínimo absoluto y el que era el mayor, de los locales, ¿ya? Recordemos eso. Y que si consideramos un intervalo cerrado, siempre también podían ser los extremos, ¿ya? Entonces, en este caso, no tenemos un máximo absoluto, porque estamos considerando que el dominio de esta función es todo R, ¿cierto? Un intervalo abierto. Entonces nos vamos a evaluar en los valores extremos, los cuales siempre eran candidatos a ser máximo o mínimo absoluto. ¿Ya? Entonces ahí es cuando uno no lo asegura todavía. Ya, me quedé en el ejemplo anterior. Ya, entonces, adelantando un poquito hacia dónde vamos. Porque me parece que está por ahí, más o menos ya vamos bien. Vamos a adelantar un poquito acerca de lo que viene. Sí, me imagino igual. En realidad, la mayoría de las veces cuando Oiga, estamos funciones profe, ¿Sí? ¿Gabriel? esta materia que entra en la prueba, ¿no? Se supone que esta No, materia se no. supone que no entra en la prueba, ¿no? Ah, ya, No, bueno. no, para la prueba 2 no entra. Recuerden, y reitero eso, porque ahora que me acuerdo, justamente alguien me consultó y no le respondí en el correo, lo vi y pensé en responder más tarde, no lo hice, pero me parece que en las clases ya he repetido muchas veces lo mismo. Para la prueba 2, el examen 2, recuerden que entra hasta todo el capítulo de derivadas, es decir, aplicaciones de la derivada no entra nada. Entonces, nada de mínimos ni máximos, nada de decreciente, nada que hemos visto desde el lunes en adelante, ¿ya? Hasta el taller. Exactamente, Vicente, era tu correo. Eh, y más que ignorarlo, es que pensé en responderlo y, bueno, las ocupaciones de la vida hacen que uno a veces está muy distraído. ¿Ya? Así que de todas maneras me disculpo, pero qué bueno que estás presente porque así puedes escuchar la respuesta y quedarte, me imagino, un poco más tranquilo. ¿Ya? Entonces, ¿Cierto? Muchas gracias, profe. Se esto agradece. de nada, de nada. Ya, entonces, ahora que sabemos para qué nos sirve la primera derivada de la función respecto de su comportamiento, nos dice si crece, si decrece, si tiene mínimo o máximo local en dichos puntos. Ahora la pregunta es, ¿qué nos puede decir la segunda derivada respecto de la función? Entonces, para esto, notamos que la figura ahí propuesta nos muestra la gráfica de dos funciones que son crecientes sobre el intervalo abierto a, b. Y ambas gráficas unen ciertos estos puntos A y B, pensando como funciones continuas. Pero parecen funciones distintas porque se curvan, ¿cierto?, en diferentes direcciones. Notamos que la función f, ¿cierto?, se curva hacia adentro, por así decirlo, y mientras que la función g se curva hacia afuera o hacia arriba. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos distinguir entre estos dos tipos de comportamiento? Claro, porque hasta ahora, con lo que sabemos de la primera derivada, podemos determinar que ambas son crecientes en este mismo intervalo, pero justamente no sabemos hacia dónde se curvan. Por lo tanto, podríamos tener una intuición acerca de su gráfica, pero no estar del todo correcta por no conocer toda la información.
Entonces podemos notar que en esta figura, las rectas tangentes a estas funciones se dibujan en varios puntos, ¿cierto? Los que están ahí de rosado. En el caso A, de la función f, notemos que la curva de celeste queda por arriba de todas las rectas tangentes. En este caso se dice que la función es cóncava hacia arriba sobre el intervalo abierto A, B. En el caso B, donde tenemos la función g, notamos que toda la curva se encuentra por debajo de las rectas tangentes. En este caso se dice que la función es cóncava hacia abajo en el intervalo A, B. Ahora, concavidad hacia arriba o hacia abajo también se puede conocer como cóncavo o convexo, ¿cierto? Depende del texto al cual uno utiliza. Aquí estamos pensando en el Stuart. ¿Ya? En el Stuart, si no me equivoco. No, en el Thomas, perdón. ¿Ya? Y se menciona aquí como cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Podemos utilizar cualquiera de los dos vocabularios, ¿ya? Entonces, como definición, vamos a decir que si la gráfica de la función queda por arriba de todas sus rectas tangentes sobre un intervalo, entonces la función o la gráfica es cóncava hacia arriba sobre el intervalo. Mientras que si la gráfica de la función queda por debajo de toda la recta tangente, se dice que es cóncava hacia abajo sobre el intervalo. Entonces aquí podemos notar que tenemos los dos tipos de concavidad: hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo. Y pensando nuevamente en la primera explicación, recordemos que eso tenía que ver hacia dónde se curva, ¿cierto? Si se curva hacia abajo, todas las rectas tangentes iban a quedar debajo de la curva, o bien que la curva iba a quedar arriba de la recta tangente. ¿Ya? Y en este caso era cóncava hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque hacia arriba queda la curva de las rectas tangentes. Mientras que diríamos que es cóncava hacia abajo sobre el intervalo cuando la curva queda debajo de la recta tangente. ¿Sí? Podemos notar que tenemos hacia abajo, ¿cierto? Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo. Hacia donde está doblada, ¿cierto? O curvada, como bien se decía. Gracias, Magda, igual a usted. Entonces, como señalábamos, tenemos la concavidad y tenemos la convexidad. ¿Cierto? Lo que se señalaban delante como cóncavo hacia abajo, como cóncavo, y cóncavo hacia arriba como convexo. Bueno, usted como físico, ¿cierto? Me imagino que los futuros físicos manejan mejor estos conceptos que uno, de acuerdo a óptica, ¿no? En óptica, si no me equivoco, sí. Sí, pero profe, ¿Sí? no sé, es que igual tiene que ver desde dónde lo mira, igual. No sería al revés. No, espera. Ah, ya, sí, entiendo el punto, porque como todo se tiene que ver en referencia a algo, ¿cierto? Cierto. Entonces, en este caso, se mira con respecto de la posición de la recta tangente a la curva. Entonces, si la recta tangente están por debajo de la función, que era el primer caso, era cóncavo hacia arriba. Entonces, en el fondo, se está pensando con respecto al eje X, ¿cierto? Y tenemos la otra concavidad. Entonces, en este caso, tenemos concavidad hacia abajo como cóncavo y concavidad hacia arriba como convexo. Bueno, ahí están las rectas tangentes. La curva queda por debajo, la curva queda por arriba. Ya, en base a eso es que uno va a unir el criterio de acuerdo a una o a la otra. Pero, profe, ¿es correcto decir que todas las funciones decrecientes en cierto rango son cóncavas y todas las crecientes son como está hacia abajo y otra hacia arriba? Si son crecientes... Ah, no, po, porque aquí mismo, po.
Son ambas crecientes. Ya. Son ambos crecientes y son convexos y cóncavos. Claro, entonces notan, para ver la comparación, digamos, con la definición. Uy, ¿qué pasó con mi mouse? Acá entonces tenemos que toda la curva queda debajo, arriba, perdón, de las rectas tangentes. Lo damos acá, tenemos que la curva queda arriba de la recta tangente cuando es convexa, ¿cierto? Y cuando se dice cóncavo hacia abajo, es porque la curva queda debajo de la recta tangente. Que es el caso acá, la curva queda debajo de la recta tangente. ¿Ya? Para tener la idea. Geométricamente, una función es convexa en un intervalo si dado dos puntos cualquiera del gráfico, el segmento de recta que une estos dos puntos pasa por encima de la gráfica. Análogamente, una función es cóncava si dado dos puntos cualquiera en la gráfica de la curva, el segmento de recta que une estos dos puntos pasa por debajo de la gráfica. Entonces, ojo, porque aquí lo que está diciendo no es lo mismo que la recta tangente. Aquí está hablando de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, tomamos dos puntos cualquiera de la gráfica. Por ejemplo, uno aquí y uno acá. Lo uno. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué pasa con el segmento? ¿El segmento queda por abajo o por arriba? En este caso queda por abajo. Mientras que por acá, si uno dos puntos, por ejemplo, ese y ese, los uno, el segmento va a quedar por sobre la curva. Que sería lo contrario a lo que sucede con sus rectas tangentes. ¿Sí? Bueno, si se cumplen las desigualdades de forma estricta, entonces se dice que la función es estrictamente convexa cóncava respectivamente. Es decir, que no hay una igualdad ahí, ¿cierto? En ningún punto. Notar que las funciones lineales, las rectas, son cóncavas y convexas simultáneamente. Pensando en una función lineal, cualquiera, ¿cierto? ¿Qué va a suceder con su recta tangente en todos los puntos? Va a ser la misma, ¿no? Va a estar ubicada exactamente en todos los puntos. O digamos que la recta tangente va a coincidir con la función lineal en muchos puntos. Por así decirlo, en todos los puntos en realidad. Entonces se dice que es convexa y cóncava simultáneamente. Bueno, entonces para esto se establece la prueba de la concavidad y en base a la segunda derivada podemos determinar si la gráfica es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba dependiendo del signo de la segunda derivada. Entonces podemos responder, ¿para qué nos sirve la segunda derivada del cuadro de la función? Para saber hacia dónde se curva la función en dichos intervalos. Entonces diremos que si la segunda derivada de la función es positiva para cualquier valor del intervalo, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Mientras que si la segunda derivada es negativa para cualquier valor del intervalo, diremos que la gráfica de la función es cóncava hacia abajo en el intervalo. Como observación, notemos que la relación existente entre el signo de la segunda derivada con el hecho de que la primera derivada es creciente o decreciente, y por lo tanto, con el criterio. Si la primera derivada en algún punto se hace cero, donde dicho punto pertenece al intervalo abierto del dominio de la función, y además la segunda derivada en ese punto es negativa, esto significa que la derivada de la función es siempre creciente en dicho intervalo. Como la primera derivada era cero, significa que en el intervalo la primera derivada cambió de signo, de positivo a negativo. Luego, la función alcanza un máximo local. Análogamente, en el caso de que la primera derivada sea 0 y la segunda derivada sea positiva, la función alcanza un mínimo local. Por último, si la segunda derivada es igual a 0, para un valor del intervalo, esto representa la presencia de una función lineal o una recta, la cual es convexa y cóncava a la vez.
Vamos a quedar hasta acá para la clase de hoy. Vamos a retomar entonces para la siguiente a partir de la segunda derivada y iniciar entonces esta definición de los puntos de inflexión, ¿cierto? Y otras cosas. Entonces nos vamos a quedar hasta con lo que hemos practicado, que son la prueba de creciente y creciente y la prueba de la primera derivada, el criterio de la primera derivada, ¿ya? Para esta clase. Y vamos a retomar nuevamente desde la segunda derivada, qué es lo que nos dice y la importancia de la segunda derivada para obtener información acerca de la gráfica de la curva.